pues quemaduras, remiendos, etc. Las clarisas de Chambéry colocaron unos parches con tela de corporal, con agujas de oro, de rodillas. Durante 15 días estuvieron cosiendo la sábana, dejándolo lo más presentable posible, y esos parches se quitaron pues el año 2002. A esa restauración hay gente que le tiene mucha manía, porque la verdad es que estiraron la sábana, quitaron arrugas que habían estado durante siglos. Parece que como que se perdió un poquito alguna información, pero yo le tengo especial cariño a esa restauración, porque fue la causa de que yo pudiera ver la sábana encima de una mesa, y además, pues bueno, con un cristal por medio, pero con detenimiento. Y no tiene nada que ver con la cantidad enorme de copias que existen de la sábana santa que hay por ahí por el mundo. Nosotros tenemos catalogadas unas 170, pero casi la mitad están en España. Es decir, hoy día es impresionante como los españoles hemos borrado completamente todo nuestro pasado histórico y desconocemos completamente todo nuestro pasado. Pero copias de la sábana santa ha habido muchísimas. Incluso era típico que acabara el rosario con una oración que se llamaba entonces al Santo Sudario. La palabra sudario no es lo mismo que sábana, pero durante años se ha considerado como sinónimo. Y lo cierto es que, bueno, pues era muy conocido, ¿no? Yo me enteré hace poco que mi abuela, cuando acababa de rezar el rosario, rezaba la oración a la sábana santa. Digo, pues mira tú, si me viene de lejos la cosa, pero no lo sabía, ¿no? Pues, me lo dijo una vez mi padre, que va a cumplir 99 años dentro de unos días, o sea que ya digo que viene de lejos el asunto. Bueno, pues lo cierto es que aquí tenemos una idea bastante aproximada de cómo es la sábana santa. Si se corta la foto y se pone en vertical, se ve muy bien como tenemos la imagen anterior y posterior, como he dicho, de un hombre que tiene una serie de heridas, de marcas. Por si alguno no ha terminado de encajar la imagen, porque yo estoy muy acostumbrado, porque es que llevo mucha mili, pues hay gente que todavía que te dice, pero ahí se ve algo. Bueno, pues sí, yo creo que es bastante fácil. O sea, tenemos el rostro, vemos un rostro, una cara un tanto extraña, pero ahí está. El pecho, esto sería la herida del costado. Aquí tenemos los brazos que están pues sobre el pubis, recogidos sobre el cuerpo. Tienen marcas que parecen de sangre, que corren hacia arriba, es decir, por tanto indica que los brazos estaban en posición de crucificado. Y luego pues las piernas y los pies, donde parece también que hay restos de sangre. Y lo mismo ocurre en la parte de atrás. Tenemos unas marcas que pueden ser de sangre en la zona de la cabeza. El pelo parece que tiene como un mechón recogido o pegado en la parte de atrás, es un pelo bastante largo. Hay una serie de marcas que pueden ser las de la flagelación, un reguero de sangre en horizontal a la altura de los riñones, más o menos. Y luego pues los pies, que son, tengo que decir, lo que más me impresionó a mí cuando vi la sábana de cerca, porque allí se ve clarísimamente regueros de sangre, e incluso en los pies se ha encontrado tierra que tiene la misma composición que la de Jerusalén. Y eso está publicado en revistas científicas. Por cierto, aprovecho para decir que todo lo que voy a decir puedo dar la referencia de la revista científica donde está publicada. O sea, que ahí muchas veces se leen cosas en libros que no tienen ninguna base. Yo he limitado, y cada vez más me limito a datos que estén contrastados y que hayan pasado por lo menos un filtro que sea el de una revista científica, porque hay tal cantidad de contaminación de datos sobre la síndrome que si uno lee el tema en los periódicos se puede realizar un follón y al final no saber nada. Bueno, pues digo, hemos hecho una descripción de la sábana. Esa imagen que aparece en la sábana, tengo que decirles que no se parece en nada a ninguna de las copias de la síndrome. No tiene nada que ver. Recuerdo que ahora mismo que San Carlos Borromeo, que fue el culpable de que la sábana fuera a Turín, porque prometió ir andando a ver la sábana santa y tenía que cruzar los Alpes, los duques de Saboya le acercaron la sábana un poquito, lo de Mahoma y la montaña, ¿no? Pues para que no tuviera que cruzar andando los Alpes, le pasaron la sábana de Chambéry, que era donde estaba, a Turín. Y San Carlos Borromeo contó, y consta, su expresión, dijo: yo ya había visto una copia de la síndrome mandada por el señor duque de Saboya a un personaje histórico. Dice, incluso del mismo tamaño. Dice, pero la diferencia que hay entre ver el original y las copias es como ver un retrato de un señor o ver al señor mismo. Es decir, que efectivamente no tiene nada que ver, porque esa imagen pues es una imagen muy extraña, no tiene sombras arrojadas, no tiene contornos, no se termina de entender, no tiene líneas, entonces es imposible casi copiarla. Yo le digo a la gente, pues inténtalo, a ver si puede usted conseguir una copia que se parezca ni remotamente al original. Y era una reliquia más, que ya digo, pues que se veía de vez en cuando, muy poquito, y la gente tenía una idea aproximada de lo que era la sábana de Turín. Lo que ocurre es que en 1898 hubo un señor fotógrafo que hizo la primera fotografía de la sábana. Entonces ahora hay que advertir, sobre todo porque la gente joven ya ni le suena,
que antiguamente cuando se hacía una fotografía había que obtener primero el negativo fotográfico. La gente mayor se reirá, pero es que he comprobado que la gente joven no tiene ni idea de esto. Es decir, antes hacías una foto y entonces primero te daban el negativo fotográfico, o sea, tenías el cliché donde estaban los negativos y después se obtenía el negativo del negativo que te daba el positivo toda la vida, ¿no? Bueno, pues por si acaso vamos a ver la diferencia que hay entre una foto que todos conocemos, la Madre Teresa de Calcuta, y su negativo fotográfico. Es decir, si nosotros tenemos una foto en blanco y negro de la Madre Teresa, el negativo sería esto, es decir, se produce una inversión de posición, lo de la derecha pasa a la izquierda y viceversa, y luego también de claroscuro. Es decir, el negativo te da la imagen invertida completamente, hoy diríamos codificada al revés o algo así. Entonces, pues lo blanco parece negro, lo negro blanco, es una inversión completa en todos los negativos. Bueno, pues llega 1898, hay una ostensión de la Sábana Santa y entonces un fotógrafo se ofrece al rey de Italia, que era entonces fue el último propietario laico de la sábana, pues se ofreció a hacer una fotografía de Síndone para ver qué pasaba. Para ver qué pasaba o no, quería tener una copia del original. Y claro, lo que estaba fotografiando era esto, pero al obtener el negativo fotográfico se encontró con que la inversión normal del claroscuro, que se produce en todo negativo, sobre nada de particular, origina en la sábana así un efecto sorprendente. Y es que al invertir la imagen, es donde se entiende cómo era el hombre de la sábana, pero en el negativo fotográfico. Entonces, si esto se puede seguir haciendo ahora, pues ya sin clichés ni nada, simplemente te vas a la foto que hemos visto antes, coges el Photoshop y le dices que la invierta, y entonces nos encontramos aquí, falta, si hubiera un poquito menos de luz se vería mejor, pero bueno, ahora hay otras fotos en que se ve mejor. Es decir, la inversión del claro oscuro nos da una imagen que es comprensible a nuestros ojos. Vamos a ver el detalle. Aquí se ve mucho mejor. Es decir, esto es la sábana tal como es y esto es lo que se ve en el negativo fotográfico. Pues es algo sorprendente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué en el negativo se entiende la sábana cuando eso no ocurre jamás? Entonces es una cosa frecuente. Otra reflexión que voy a hacer al margen. Qué curioso que cuando pues la gente te dice con toda naturalidad, pero las sábanas antes de la Edad Media, entonces dices, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Me está usted comparando esta imagen con una imagen gótica o románica que no tiene absolutamente nada que ver? Si por lo menos fuera del siglo XVI o del siglo XVII, el Renacimiento, pues el Renacimiento alguien hubiera hecho algo parecido a esto, pero es que el invertir la imagen, eso sí que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿para qué? ¿Qué falsificación haría una imagen perfecta pero al revés? Sin que nadie pudiera comprobar lo bien que lo había hecho, sin que nadie entendiera nada. Es decir, hasta la fotografía no existía que el concepto de negatividad. Entonces, bueno, solo este hecho ya descarta la posibilidad de un falsificador manual. Es decir, nadie puede hacer un negativo fotográfico perfecto a la inversa, que engañe a los ordenadores o que engañe a la cámara fotográfica siglos después. Pero eso nos plantea, ya que estamos hablando de la tela, pues cuál es su origen y cuál es su antigüedad, que son las dos cosas que tengo que tratar para pasar ya al segundo aspecto, ¿no? Que es la imagen. Bueno, pues en la antigüedad y el origen de la sábana. Hace muchos años, es decir, toda la gente, o sea, los alumnos de esta casa, pues probablemente ninguno de ellos había nacido, es decir, que hace bastante tiempo, cuando el que era entonces el cardenal de Turín ha tenido 3 sucesores después, o sea, para que nos hagamos una idea del tiempo que ha pasado. El cardenal de Turín, que entonces era el cardenal Anastasio Ballestrero, hizo una declaración solemne el 13 de octubre de 1988 en la que afirmaba que se había hecho una prueba más, es decir, en los años 70 se hicieron muchas, ahora me referiré a algunas de ellas, pero se había hecho un estudio, se había intentado datar la tela con la prueba del carbono 14. Entonces, según esta prueba, la fecha que se le había atribuido al tejido era pues muy tardía, entre 1260 y 1390. Entonces dijeron, bueno, aproximadamente la media sería alrededor del año 1300. Y alguien dijo, bueno, pues ya está, la sábana santa es medieval y ya está. Pero pues no, la tela podrá ser medieval, pero la imagen no es una imagen medieval en absoluto. Por eso digo que se puede separar lo que es la tela de lo que es la imagen. Y sobre todo quién es este hombre, ¿no? Porque si fuera del siglo XIII sería un ciudadano, yo qué sé, de Virey, en Italia, en Francia, al que lo habrían matado, porque el cadáver sigue siendo un cadáver, como vamos a ver, la sangre sigue siendo sangre, la imagen sigue sin estar pintada, entonces lo que habría que ver es qué señor fue enterrado de la manera, igual que Jesucristo en Lirey, en Francia, ¿no? Que es donde estaba la sábana en esa fecha.
lo cual nos plantearía un problema mucho más gordo, es decir, sería mucho más milagro que fuera del siglo XIII que fuera del siglo I, porque si es del siglo I podemos saber quién es, pero si es del siglo XIII no tiene sentido. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues pasó que esta es la única prueba que parece contradecir la autenticidad de la sábana, entendida autenticidad porque sea de Jesucristo. Y es a lo que se agarran algunas personas con verdadera fruición. Yo les digo, bueno, vamos a ver qué dicen los científicos al respecto, ¿no? No va a ser que seamos ahora más papistas que el Papa. Es decir, ¿qué dicen los científicos sobre la prueba del carbono 14 24 años después? Pues ahora lo vamos a ver. Efectivamente, la prueba del carbono 14, y esto lo siento porque aquí tengo que hablar un poquito de física, y hay gente que dice, ah, horror, bueno, tranquilos, que no les va a doler ni nada, o sea, y lo voy a hacer lo más sencillo posible para que se entienda. La prueba del carbono 14 fue un gran éxito cuando la descubrió un señor que le dieron el premio Nobel, porque los arqueólogos lo que hacen siempre es hallar la edad de las cosas por comparación. No sé si han visto alguna vez algún yacimiento arqueológico donde ponen unas cuerdecitas y van marcando los estratos del terreno. Entonces, lo que hay en el mismo estrato se supone que es de la misma edad. Entonces, nunca se han planteado por qué hay toneladas de cerámica en todos los museos arqueológicos, que además son aburridísimas. A mí no me gustan los museos arqueológicos, pero son cerámica de todos los colores, todas las formas, todos los tamaños, tanto cacharrito hemos hecho a lo largo de la historia, madre mía, ¿para qué queremos tanto cacharrito? Bueno, pues eso es muy importante, porque para los arqueólogos el cacharrito, que lo tienen ya todo clasificadísimo, este es un cacharrito del año no sé cuánto, luego el hueso que hay al lado es del mismo año. Eso era lo que se hacía habitualmente para datar los objetos. Pero ¿qué ocurría cuando estábamos ante un objeto prehistórico? Por ejemplo, un hueso de un mamut, que no había forma de datarlo, porque no había hombres, no había puntas de flecha.